Buenos días, bendecidos todos los hijos del Dios eterno que están en cualquier lugar de este maravilloso planeta, pero también un saludo muy especial a los amigos y hermanos de esta casa ministerial, Centro Integral Vida y Luz. Hoy un domingo más para estar aquí compartiendo la maravillosa, la gloriosa y la siempre eterna palabra de Dios. Y les doy un saludo en esta mañana a cada uno. Quizás estás ahí en tu cama, pero con tu celular o en tu mesa, qué sé yo, estás listo para compartir hoy la palabra de Dios. Es un día maravilloso, un día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque Él nos ha permitido ver un día más, y eso es motivo de gozo, motivo de alegría y motivo de júbilo, porque hoy tenemos la gloriosa bendición de disfrutar un día más por la gracia del Rey. Quiero invitarte allí en tu lugar a que hagamos una oración. Oremos al Señor, demos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido pasar en nuestra casa, en las cuales todas las cosas han estado en stand-by, todas las actividades, todas las planeaciones que teníamos, quizás como iglesia, como familia, han estado quietas, y consideramos que es un tiempo importante, un tiempo dentro de la agenda divina para que muchas cosas que estaban de repente olvidadas tienen que volver a ser tomadas para que podamos enfocarnos en el llamado del eterno Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Agradecidos estamos, Señor, por la vida que nos has dado, por impartirnos la vida en Cristo tu Hijo. Y también te agradecemos, Señor, por guardarnos cada día, Señor, porque a pesar de todas las situaciones que se viven en este planeta, Señor, en lo que concierne a la enfermedad, a la pandemia, tú nos has guardado, Señor, y sabemos que por medio de estas situaciones, de estas crisis, cada día seremos más empoderados, purificados, como tu palabra dice, Señor, que en los tiempos de pruebas nuestra fe se hace una fe sólida. Señor, allí aprendemos a confiar en el fundamento que es Cristo, aprendemos a depender de la gloriosa realidad de Dios. Por lo tanto, esta mañana, Señor, nos hemos levantado para poder compartir con los oyentes una palabra que nos desafía en esta mañana a conocer al Señor, que nos reta esta mañana a analizar nuestra situación de vida con respecto a la vida que se nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, oramos por cada familia, Señor, que está en su casa, que la paz de Dios, que es Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, pueda, Señor, hoy estar en cada corazón, en cada vida. Señor, que todo aquello que todavía no sea alineado a la verdad de Dios en nuestras familias, sea alineado por el poder glorioso de tu palabra, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, es una gran alegría, repito, poder compartir con cada uno de ustedes. Si bien hace ya varios días que no podemos estrechar nuestras manos y quizás darnos un abrazo, pero lo más importante es que hay una unidad en el espíritu, y esa unidad se llama Cristo en cada uno de nosotros, lo cual nos hace tener seguridad de que aunque estemos separados corporalmente, pero hay una unidad espiritual, y eso es poderoso. En esta mañana quiero compartir un tema. Hoy a nivel general se celebra la resurrección de Cristo. Todo lo que tiene que ver con el ámbito cristiano, llámese católico, protestante, evangélico, como se llame, los diversos grupos denominacionales hoy celebran el día de la resurrección de Cristo. Pero yo quiero hoy, en esta mañana, más allá de la celebración de un día histórico de la resurrección, tengamos claro el entendimiento y acerca de la importancia de la resurrección en nuestras vidas. No se trata solo de celebrar la resurrección como un acto o un suceso en la historia. Se trata de que la resurrección pase de ser algo histórico a ser algo vivo en nuestros corazones, porque sabemos que Cristo resucitó. Por lo tanto, hoy quiero que quiero leer la palabra en esta mañana, y usted allá en su casa, si tiene su Biblia, la puede estar por favor abriendo en
en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Vamos a estar leyendo 3 textos para iniciar el libro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Y también estaremos leyendo Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, verso 12. Y en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 4. Repito, Romanos 5, 17, Colosenses 2, 12 y Romanos 6, 4. El tema para esta mañana, mis amados que están allí tomando nota, si todavía conserva esta buena costumbre de tomar nota, el tema de esta mañana es resucitados para reinar en vida. Leo Romanos 5, 17. Dice, pues así por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Repito, si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Colosenses 2, verso 12, dice, sepultado con él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es, mis amados, repito, resucitados para reinar en vida. Vale la pena analizar que lo que hace la diferencia entre Jesucristo y los dioses de las religiones paganas es un acto maravilloso llamado la resurrección. Usted puede darse cuenta que Mahoma no resucitó, Confucio no resucitó, Buda no resucitó, y ninguno de los otros dioses que profesan ese tipo de religiones ha resucitado. Por lo tanto, es lo que marca la diferencia entre una vida gloriosa y una religión sin vida. Porque lo que marca la diferencia es la resurrección, que la muerte no tuvo poder para detenerle en la tumba, que la muerte no fue el acabose del ministerio del Cristo encarnado, que la muerte no opacó el propósito de Dios ni el proyecto por el cual Jesús había venido. Por lo tanto, mis amados, la resurrección, si bien es el mayor suceso de la historia, pero también la resurrección tiene efectos eternos en aquellos que operan en ese poder. Repito, la resurrección tiene efectos eternos en aquellos que operan en ese poder. Cuando nosotros comprendemos que la resurrección, aparte del acto histórico como tal, del suceso de que Jesús resucitó de la tumba, más allá de la historia, eso se convierte en una vivencia en mí, en una realidad de vida, entonces hay una gran diferencia con un gran abismo en la mitad. Porque cuando nosotros simplemente conocemos la resurrección como algo histórico, el problema es que eso histórico que conocemos es simplemente una información que no va a producir nada en el corazón de la persona. Pero cuando los hijos comenzamos a ser entendidos por la verdad de Dios y por la iluminación del Espíritu Santo, se inicia un proceso, mi amado, que más allá de la historia pasa a realizar cosas impresionantes en la vida interna, en la vida espiritual del que la conoce. Por lo tanto,
Hay algunas palabras griegas que tendríamos que analizar, si bien el tiempo es corto para hacerlo. Pero, por ejemplo, no solamente hay una palabra para resurrección en el lenguaje que se escribió en el Nuevo Testamento, que es el griego. Hay varias palabras. Por ejemplo, está la palabra egeiro. Y la palabra egeiro significa levantarse de la tumba, literalmente. Esta palabra egeiro se aplica a la resurrección de Cristo al levantarse de la tumba. Pero hay otras palabras, por ejemplo, la palabra sunegeiro. Sunegeiro hace alusión a que fuimos resucitados juntamente con Él. Cuando el texto dice resucitados juntamente con Él, la frase griega es sunegeiro, juntamente con. Esto es poderoso porque también hace alusión a una resurrección espiritual. Entendiendo esta palabra, sunegeiro, tendríamos que remitirnos al inicio de los tiempos en la parte cronológica. Por lo tanto, cuando Adán come del árbol que Dios dice que no coma, entonces se cumple lo que Dios dijo, que iba a morir. El texto dice que no comas de este árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comas, muriendo morirás, dice el texto en la parte más clara, en el original. Ahí murió, en ese momento muere la realidad espiritual, la vida espiritual que Adán poseía. Tenga claro que Adán poseía vida espiritual porque Dios sopló el neuma, su espíritu, aparte de otras cosas en él. Pero Adán no poseía la vida de Dios. Una cosa es vida espiritual, otra cosa es la vida de Dios, porque la vida de Dios estaba contenida en el árbol de la vida, del cual él no comió. Entonces, cuando come del árbol, él muere espiritualmente y finalmente a muchos años muere físicamente. Pero esa muerte espiritual que Adán cosechó como resultado de su desobediencia, de independizarse de Dios, esa muerte espiritual pasó a todos los hombres. Dice Romanos 5, donde leímos verso 17, en su contexto más bien dice que así como la muerte reinó desde Adán en adelante, todos los que nacieron en Adán, así no hubiesen pecado a la manera de la transgresión de Adán, nacieron en muerte. La muerte los gobernó porque Adán lo que hizo fue establecer por su desobediencia y su pecado un imperio de muerte. Por lo tanto, esto es claro, mis amados, que cuando Cristo resucita, lo que Él viene a hacer, el acto más poderoso, más que la crucifixión, es la resurrección. Si bien no se le puede restar importancia ninguna, pero note, la mayoría de personas celebran la crucifixión, celebran que lo crucificaron. Hablamos de la crucifixión, pero poco se le da entendimiento a la resurrección. Cuando Él resucita, ocurre algo. Esa muerte espiritual que Adán cosechó desde el principio fue eliminada. Por lo tanto, ocurre lo que la palabra dice. Nos dio una resurrección juntamente con Él. Nos resucitó. Y hoy yo quiero, mi amado, que a lo largo de esta palabra, esta mañana, podamos entender el valor de la resurrección, el poder de la resurrección, lo que produce la resurrección en nosotros, la importancia de que la revelación de la resurrección, oído bien, la revelación de la resurrección esté en nosotros, teniendo en cuenta, para aclarar, que revelación no es que tuve un éxtasis, no es que algo me pasó, que estaba temblando y sentí algo, no, que la revelación es que Dios, por la obra del Espíritu Santo, hace lo que se llama iluminación y corre el velo, a lo que llamamos revelación, apocalipsis, y cuando corre el velo, quita los velos en nosotros, podemos disfrutar, pero más allá, antes de disfrutar, podemos ver lo importante que es el poder de la resurrección. Por lo tanto, hay otra palabra también griega para resurrección y es anástasis o anastasis. Y esta frase, esta palabra, significa levantamiento espiritual, despertar, pero también habla de levantarse. Por lo tanto, cuando en la Biblia tú encuentras que dice levántate, en el griego hace alusión a este tipo de palabras. Alguien que está en un estado de quietud, en un estado de quizás de inactividad espiritual,
y es levantado o se levanta para asumir la vida o la responsabilidad o la asignación que el Padre en Cristo le ha dado. Por lo tanto, mis amados, hablar de la resurrección, nos quedamos cortos porque no lo podemos entender todo, pero es poderoso. Quizás hoy podamos tocar las orillitas de esta gloriosa realidad. Y aclaro, la resurrección no es una doctrina más del currículum evangélico. La resurrección no es un punto más en la teología, aunque lo vemos en los estudios teológicos. La resurrección es una realidad de vida. Una de las cosas que quiero que comprendamos es que nosotros necesitamos pasar de las doctrinas, de la teología sistemática, de las doctrinas bíblicas que son importantes, a una vivencia de cada una de esas cosas. Si usted se da cuenta, si usted estudia teología sistemática, vemos todas las doctrinas, vemos soteriología, tiene que ver con la salvación, neumatología, todo lo del Espíritu Santo, jamartiología, todo lo del pecado, eclesiología, todo lo de la iglesia, pero todas estas doctrinas tienen que convertirse en una realidad de vida, porque cuando solamente vivimos o estudiamos o tenemos información o conocimiento de las doctrinas sin que eso haya hecho la transición correcta en mí, entonces solo me quedo con un cúmulo de información que no va a producir en mí ninguna transformación. Por lo tanto, mis amados, quiero que veamos algunas cosas importantes con respecto a resucitado para reinar en vida. El primer texto que leímos en Romanos 5:17 nos habla claramente que por la transgresión de uno, lo cual ya hemos estado hablando, Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Ojo, para que alguien pueda reinar en vida, el texto dice, tiene que haber recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, lo que indica este reinar en vida. No está hablando de reinar en vida biológica, está hablando de reinar en vida Zoe, lo que determina entonces que los resucitados, que según Efesios 2, verso 6, hemos sido resucitados con él, tenemos un reino que se nos ha dado, donde ese reino tiene una poderosa realidad y es la vida Zoe en nosotros, una vida inmortal. Es claro, al recibir el poder de la resurrección, la inmortalidad opera en los hijos. Cuando hablo de inmortalidad no me estoy refiriendo al cuerpo físico, porque el cuerpo físico, según la palabra nos lo enseña, es una casa, es una tienda que se va deteriorando, según el apóstol Pablo, por el uso, pero dice que tenemos, o por el paso del tiempo, dice que tenemos una casa, y esa casa es Cristo mismo. Esa casa es en el ámbito celestial, donde una realidad diferente se vive. Aquí en el ámbito terrenal nosotros vivimos sumisos físicamente, naturalmente, a muchas situaciones, a muchas cosas que de repente tienden a hacer titubear a las personas. Pero para eso fue que se nos dejó la gloriosa palabra de vida, el Cristo eterno, para que nosotros podamos saber, Efesios 1, 16 en adelante, podamos saber todas las cosas que en Cristo se nos han dado. Lo que quiero en esta mañana, con este mensaje de que hemos sido resucitados para reinar en vida, es que tus ojos sean abiertos, es que tu entendimiento sea despierto, es que tu posición sea comprendida desde tu espíritu, para que no vivas controlado por las situaciones, para que no vivas derribado, sino que estés levantado, para que no vivas, escúcheme, fracasado, sino que tengas la victoria que el Hijo logró, para que no vivas arruinado en todas las áreas, sino enriquecido por la realidad de Dios, para que no vivas vencido, sino vencedor como Él te hizo. Por lo tanto, mis amados, comprender el poder de su resurrección va a cambiar tu vida para siempre. Va a cambiar tu vida para siempre. Y quiero animarte ahí donde estás. Yo no estoy aquí físicamente con ustedes, pero quiero animarle ahí donde está, a que usted lo pueda decir
como la palabra nos dice, yo vivo en el poder de su resurrección, porque el poder de su resurrección es lo que te hace mantenerte. El poder de su resurrección es lo que te hace no tenerle miedo a la muerte física. El poder de tu resurrección es lo que te hace marcar una diferencia, tanto en lo que hablas, lo que haces, lo que vives, lo que piensas, lo que expresas. Tu contexto, sea laboral, familiar, llámese como se llame, se será influenciado por el poder de la resurrección que habita dentro de ti. Por lo tanto, es una mañana para creerlo, pero también como la palabra dice, creí, por lo cual hablé. Yo creo que el poder de la resurrección habita en mí y hablo y digo, el poder de la resurrección habita en mí. Aleluya. Por lo tanto, mis amados, número 1, nosotros fuimos resucitados con Él. Voy a repetir esto, aunque no es tan difícil de asimilar, de aprenderlo. Nosotros fuimos resucitados con Él. Si lo puedes repetir una vez más para que se nos quede un poco ahí. Ahora ya en primera persona, yo he sido resucitado con Él. Esto es clave. Lo dice la palabra del Señor. Ya les dije que la palabra griega es sunheiro, quiere decir juntamente con Él. Por lo tanto, Romanos 6:4, que lo leímos al inicio, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Quiero leerle esa expresión de una forma más clara a su oído. Porque fuimos o somos sepultados juntamente con Él para muerte por la inmersión. Ojo, por la inmersión. ¿Cuál inmersión? Por la inmersión de nosotros en Cristo. Note, a fin de que como Cristo, vean la comparación, de que como Cristo resucitó de los muertos, ojo, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Note, lo primero que tenemos que entender, si ese poder de la resurrección está en nosotros, es que fuimos resucitados con Él. ¿Te imaginas lo poderoso que es esto? ¿Se imagina usted, mi amado, lo poderoso que es que yo haya sido resucitado con Él? O sea, hecho uno con Él en la resurrección. Que cuando Él resucitó, no resucitó solo, resucitó con todos aquellos que conformarían su cuerpo, que serían la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y eso marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque al ser resucitados con Él, determina que antes también fuimos sepultados con Él. Eso es lo que está diciendo, una inmersión en su sepultura. Una inmersión en su sepultura. La palabra inmersión allí es bautismo o baptismo, que significa que fuimos sumergidos con Él, para que al ser sumergidos con Él podamos tener una resurrección con Él. Ahora yo te pregunto, no se trata aquí en este texto del bautismo en agua. El agua no te resucita. Es un símbolo simplemente el bautismo en agua. Este es un bautismo que habla del bautismo en su muerte, para que solamente a través de ese bautismo en su muerte, que indica que todos con Él fuimos sepultados, también podamos resucitar con Él. Y este bautismo produce una resurrección, pero es por la gloria del Padre. Esa gloria del Padre, ¿de qué habla? Esa gloria del Padre no habla nada más, nada menos que del poder del Cristo resucitado. Esa gloria de Dios le fue dada a Cristo. Note, Juan 17, Jesús decía orando al Padre, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ya la tenía Él. Él era esa gloria misma. También esa gloria se las he dado a ellos. Por lo tanto, mis amados, en la resurrección te hace reinar en vida. ¿Por qué? Porque por la gloria del Padre tenemos una vida nueva. Y aquí la palabra vida nueva
No tiene que ver que cambiaste de carro, cambiaste de casa, cambiaste, qué sé yo, de closet, de ropa. Vida nueva es una vida diferente a la vida adámica que habíamos heredado por el pecado de Adán. Es la vida del resucitado. Ah, mi amado, qué bueno que podamos decir juntos en esta mañana, yo tengo la vida del resucitado. Yo tengo la vida del resucitado. La vida nueva determina visión nueva. La vida nueva determina, ojo, casa nueva. ¿Pero a qué casa me refiero? Me refiero a Dios mismo, porque nos hizo su casa, nosotros en Él en nosotros. La vida nueva también determina también claramente algo. Determina pensamientos nuevos, ideas nuevas. Determina un caminar nuevo desde la plataforma de la resurrección. Por lo tanto, mis amados, la resurrección nos permite disfrutar de la naturaleza divina. Repito, la resurrección nos permite disfrutar de la naturaleza divina. Si alguien me está escuchando y lo sé, que pueda escribir esto en su cuaderno, donde quieras escribirlo, hasta en la puerta de tu nevera o en la pared de tu casa, ¿qué importa? Pero más allá que escribirlo en cosas que ves visiblemente o externamente, eso se ha escrito en tu corazón y es la resurrección nos permite disfrutar de la naturaleza divina. Es claro como el apóstol Pedro en una de sus cartas lo puede decir, que hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Eso habla, hemos sido resucitados, nacidos de nuevo. Y por eso hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Eso merece un amén poderoso, porque lo que hay en ti es la naturaleza divina en el ámbito espiritual. Por eso, reinar en vida es saber qué naturaleza me gobierna y desde esa plataforma camino mi vida, vivo mi vida. La gente, ojo, no tanto mi vida como quiero, vivo la vida de Dios, a la cual yo ahora llamo mi vida, porque mi vida ahora es la vida del resucitado en mí. La vida que tú ahora tienes, a la cual puedes llamar tu vida, es la vida del resucitado en ti. Bendito sea el nombre glorioso de Cristo el Señor. Pero ¿qué más ocurre dentro de ese primer punto de que nosotros fuimos resucitados con Él? Ocurre que al entenderlo, nuestra vida ahora ha sido transformada. Ojo, 1, 2, está siendo transformada y 3, será transformada. 3 aspectos de la comprensión del poder de la resurrección. Nuestra vida ha sido transformada. ¿Cómo así, pastor? Está siendo transformada, será transformada. Número 1, ha sido transformada. Entendemos que Él cambió todo. Mató a Adán en mí y me dio su vida. Fui transformado, fui cambiado. 2, en mi caminar diario estoy siendo ¿cómo? Transformado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12, versículo 2? Entendiendo por las misericordias de Dios todo lo que Él hizo en la obra perfecta de la cruz, o Cristo en la obra perfecta de la cruz, todo lo que hizo, desde esa realidad, Romanos 12:2 dice, no se conformen, no se amolden al sistema actual, sino más bien transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando el apóstol habla de la renovación de nuestro entendimiento, habla de un proceso que se hace un día a la vez. Cada día vamos en esa realidad gloriosa, en ese proceso de ir renovando nuestro entendimiento. Lo que indica eso de renovar nuestro entendimiento, amados, es alinear nuestro entendimiento a la clase de vida que por el poder de la resurrección usted y yo ahora hemos recibido. Si cada día tú no alineas tu vida a esa clase de vida, entonces no habrá como resultado una transformación diaria. No se puede proceder o ser transformados en la vida diaria si antes no alineamos nuestros pensamientos,
nuestra mente a la mente que se nos fue dada, que es la mente de Cristo. Cuando las personas quieren cambiar sus hábitos sin el entendimiento de la realidad del poder de la resurrección, lo que hacen es intentar vivir en normas y decretos de hombres que los llevan a lo que se llama religión. No, usted sabe, mi amado, que conocemos gente que no tiene que ver nada con Dios, pero moralmente vive una vida correcta. ¿Por qué? Porque lo han intentado, aparte del poder de la resurrección, pero esa moralidad del ser humano sin Dios no es lo que Dios está hablando, porque eso no se hace sino que la transformación es un resultado. La transformación es el resultado de la comprensión del poder de la resurrección que me lleva a mí a alinear mi mente, a cambiar, renovar mi mente, entendido en que la mente que se me ha dado no ha sido ahora mi mente adámica, sino la mente del resucitado. Y entonces un creyente, un hijo de Dios, ojo, no estoy siendo un evangélico, un hijo de Dios que sabe que opera en él el poder de la resurrección, como resultado en su vida, lo que se ve es una transformación. Por lo tanto, esto es claro que sea entendido. ¿Qué es lo que persigue Dios en nosotros? Que cada día seamos conformados a la imagen del Hijo. Y para eso tiene que iluminarse en nosotros, revelarse en nosotros el poder de la resurrección. Si no se te ilumina por la obra del Espíritu el poder de la resurrección, tú y yo no podemos ser conformados a la imagen del Hijo. No hay compatibilidad si no hay una revelación, que es lo que me hace entender que en la cruz, Él al resucitar de la tumba, me resucitó con Él. Y con base en eso, entonces, yo camino seguro, escúcheme, amado, camino tranquilo, descanso en Él, reposo en Él, confío en Él. Porque si Él me resucitó, hombre, ¿cómo no podrá guardarme del coronavirus? Claro, teniendo en cuenta yo las recomendaciones, porque tampoco podemos decir, yo con Él resucité, ando por la calle tranquilo, no hago caso a las autoridades, pues estás dando luz de que no eres un resucitado. Pero cuando yo soy entendido en la vida del resucitado, amado, ¿qué algo más grande? ¿Habrá algo más grande que eso? ¿De que Él te resucitó con Él? Por lo tanto, espiritualmente te resucitó, está resucitado, eres uno con Cristo, pero cada día vamos siendo transformados para que lo que está aparte del espíritu, alma y cuerpo vaya alineándose a esa verdad, amalgamándose a esa realidad de vida. Por lo tanto, en segundo lugar, después de ver el primer lugar, que es que fuimos resucitados con Él y que eso produce una nueva vida y por ende produce transformación, ya se dio en el espíritu, pero también transformación en la vida diaria y que a la postre el futuro está garantizado como una transformación total, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el fin. Dios no te ve a ti como un pedazo de gusano, Dios te ve como una obra perfecta en el Hijo, porque te resucitó con su Hijo y al verte a ti, ve a su Hijo. Por lo tanto, digo esto por lo que la palabra dice, para que tú comprendas que tú y yo no podemos seguir revolcándonos como antes en Adán, teniendo en cuenta que hemos sido resucitados. Eso cambia el panorama. Note, mi hermano, entonces, en segundo lugar, la resurrección nos permite llevar fruto para Dios. O con los términos que uso, ¿no? Porque los términos que uso no son inventados, están en los textos bíblicos. La resurrección nos permite llevar fruto. ¿Para quién? Para Dios. Romanos 7, verso 4. Romanos 7, verso 4 dice, Romanos 7, verso 4 dice, así también ustedes, hermanos míos,
Dice, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién será? Dice, del que resucitó de los muertos. ¡Wow! Esto es poderoso. ¿Y cuál es la finalidad de eso, pastor? Ahí va la respuesta. A fin de que llevemos fruto para Dios. ¡Wow! Esto merece repetir este versículo. Romanos 7:4. Así que también incluyámonos todos, nosotros, hermanos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro. O sea, antes éramos de lo que dice acá de la ley, pero por medio del cuerpo de Cristo, de su resurrección, ahora somos de otro. O sea, ¿de quién? Dígalo fuerte ahí. De Cristo, ¿verdad? Del que resucitó de los muertos. O sea, usted no está en el antiguo pacto, ley, sino que usted ahora es del resucitado. Vive en el resucitado y el resucitado vive en ti. A fin, ¿cuál es la finalidad de esto? De que llevemos fruto para Dios. Note que el texto no dice de que produzcamos fruto. Porque la idea de la humanidad, la idea de la naturaleza caída, es querer siempre producir algo. Y por eso usted nota que hay personas que dicen, es que yo tengo que hacer algo para Dios. Tengo que buscar cuál es mi propósito en Dios. Pastor, ayúdenme en qué puedo hacer para Dios. Papá, primero tienes que comprender qué es lo que el poder de la resurrección y el resucitado ha hecho en ti. Porque cuando comprendemos lo que el resucitado ha hecho en nosotros, ay Dios, no tienen que andarme rogando para que ore. No me tienen que rogar para que yo ame. No me tienen que adiestrar o domesticar para que perdone. No me tienen que andar diciendo haga, porque ese fruto se lleva como una expresión del poder del resucitado, del cual ahora yo soy. Wow. Guarda un poquito de silencio para que usted pueda ir en su casa decir amén. Y si quiere gritarlo, puede hacer, está en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, usted no produce fruto. Usted y yo llevamos el fruto del resucitado al cual pertenecemos. Y el apóstol Pablo nos lo muestra magistralmente en Gálatas capítulo 5. Y hace un paralelo. Habla de las obras de los que ni siquiera operan en ese poder, sino que todavía están en la vida adámica. Y muestra el paralelo. Lo que produce o lo que lleva o lo que produce más bien ese espíritu glorificado, vivificante en nosotros, que se llama fruto del espíritu. Escúcheme, amado, el gran problema de nosotros es siempre querer tener un resultado de algo que nosotros nos hayamos ganado por nuestro propio esfuerzo. Eso se llama ámbito de Adán, ámbito de la religión y de la carne. Pero en Cristo, tú no te ganaste el ser resucitado con Él. Él lo hizo porque a Él le plació, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto tiene que ser iluminado en nosotros. Hombre, ¿cómo no voy a adorar a quien me resucitó con Él? Si yo estaba muerto en delitos y pecados, estaba en el peor de los estados, separado de la gloria de Dios, alejado de la ciudadanía de Dios, alejado del pacto eterno, pero Él me resucitó. ¿Cómo no voy yo a ser generoso? ¿Cómo no voy yo a ser un hombre de perdonar? ¿Cómo no voy a ser yo una persona que ama? ¿Cómo no voy yo a entregar todo sin reserva a ese Rey que me hizo uno con Él, que me resucitó? Entonces, el asunto en el entendimiento del reino es diferente. Yo soy un servidor de Dios desde la plataforma de su resurrección. En cambio, en el ámbito de la carne, el legalismo y las religiones, yo estoy sirviendo a Dios para que hacia algún día Dios tenga misericordia de mí. Eso no es bíblico. Por lo tanto, mis amados, si alguien me está viendo en cualquier otro lugar y no está de acuerdo, pues gloria a Dios también. Le bendecimos y le amamos, pero noten, todo lo que tú puedes hacer
en la vida del resucitado es el resultado de la vida del resucitado en ti. Wow. Sigo entonces. Esta resurrección gloriosa nos permite llevar fruto para Dios. Juan capítulo 15 lo dijo Jesús muy claro. Yo soy la vid, dijo, verso 1. O sea, yo soy el árbol. Mi Padre es el que cuida, el labrador de ese árbol. Para parafrasearlo, ustedes son las ramas de ese árbol. Y toda rama que en mí no lleva fruto será cortada. Pero la que lleve fruto será podada, limpiada, purificada, arreglada, para que lleve más fruto. Luego dice, y ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Lo que quiero hacer énfasis es que el poder de la resurrección me da a mí la iluminación de que soy una rama pegada al árbol. Escúcheme, hermano, usted ha visto las ramas por ahí de los árboles quejándose. Ay, ¿qué hago con el coronavirus? No, mi amado, mientras esté pegada al árbol, mientras sepa que lo que corre dentro de ella, de esa rama, es la savia del árbol que nutre esa rama desde la raíz del árbol principal. La rama está tranquila, la rama está descansada, la rama simplemente por entendimiento y por asociación de entender que es una con el árbol, lleva el fruto del árbol. Por favor, amado, comprende en el nombre del Cristo Jesús que tú estás pegado al árbol, eres una con el árbol y por esa razón es imposible que no lleves el fruto del resucitado. Del resucitado. Pero también, ¿qué más produce ese poder de la resurrección en nosotros? Teniendo en cuenta, número uno, que fuimos con el resucitados juntamente con Cristo para una nueva vida. Número dos, que esa resurrección nos permite llevar fruto para Dios. Número tres, esa resurrección nos hizo aptos, con P, aptos, para toda buena obra. Repito, esa resurrección nos hizo aptos para toda buena obra. Antes de leer el texto, a veces usted cree que no vale nada. A veces usted cree, no, yo lo que hago lo hago todo mal. Porque está sumergido en el temor, en las situaciones que la vida cotidiana te ha sumergido. Pero vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús que lo que más vale en este ámbito es usted, porque el poder de la resurrección opera en usted. Abra sus ojos, hermanos. Abra sus ojos, amigo. Mire, por la obra del Espíritu, el apóstol Pablo oraba para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Y no solamente para decir, ay, qué rico, soy cristiano. No, es para saber todo lo que se nos ha dado y vivir en la vida del resucitado, vivir en la vida del poder de Dios, en la vida de ese poder, de esa vida indestructible, de esa vida incomparable, de ese amor inalterable. Por lo tanto, esa resurrección gloriosa nos hizo aptos para toda buena obra. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y Hebreos 13:20 dice de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga malos, no, ¿verdad? Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Ojo con esto que sigue, con entendimiento leamos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos. Amén. Note que este poder del Cristo eterno, del gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él nos hace aptos, note, para toda buena obra. Entonces, las obras que usted pueda hacer, una vez entienda, este poder de la resurrección no son por sus aptitudes, sino por las aptitudes que el Padre puso en ti. En otras palabras, el Padre es el que pone, me hace apto a mí, note, para que yo haga su voluntad. ¿Y cómo lo hace?
haciendo Él mismo en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Esto cómo es? ¿Participa Adán ahí? No participa. Porque lo que hace la religión es sacar a un hombre orgulloso, a un hombre que dice, yo soy el que más tengo vara con Dios, porque soy el que más hago. Y mucha gente sabe o dice, Dios hizo algo, pero cuando yo oré, hermano, esto no es de Dios. Note que la resurrección produce en nosotros algo muy interesante, y es que podamos hacer la voluntad de Dios. Pero antes, que nos ha hecho aptos para toda buena obra. Pero ¿cómo es esto? Hombre, haciendo Él mismo en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Note, las obras que nosotros tenemos que hacer son obras hechas en Cristo, porque el Padre a través de Cristo hace en nosotros, Él en nosotros, lo que es agradable a Dios. Pero ¿cómo ocurre esto, pastor? Cuando se te quita el velo y puedes vivir en el poder de la resurrección. Tú sabes que amar aún al que no es amable es una obra que Él hace a través de ti. Que ser generosos, dar, hermano, es una obra que Él hace a través de mí. Entonces, no aparece protagonismo del humano, sino la manifestación gloriosa de esa resurrección. ¡Wow! Esto merece un amén. Esto es poderoso. Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Interesante, ¿no cree? ¿Qué opina, mi amado? Esto es interesante. Por lo tanto, vivir en el poder de la resurrección es vivir reinando en la vida de Dios, pero en nosotros. Usted tiene que tener muy claro esto. Usted no va a vivir en el reino de Dios gobernando cuando se muera. Usted ya está reinando en vida. En vida soy. Pero la jurisdicción, los que saben de derecho saben qué es jurisdicción y competencia. La jurisdicción del reino de Dios para gobernar, en primer lugar, es mi vida. Aquí reina esa vida dentro de mí. Y esa vida, al reinar dentro de mí, como dice Hebreos 13, 20, 21, es la que me hace apto. O sea que yo en mis capacidades humanas jamás calificaría para que Él me hubiese perdonado, amado, bendecido, resucitado, justificado, glorificado. No, todo eso es por su gracia. Eso se llama el poder de la resurrección manifestado en la gracia gloriosa del Cristo eterno. Por lo tanto, mis amados, esto me apasiona tanto que yo quisiera que usted también en su casa se apasione. No se quede dormido allá con el celular viendo en la cama, no, levántese y dé gloria a Dios, porque el poder de la resurrección nos hace hacer su voluntad. El poder de la resurrección nos hace hacer lo que es agradable a Dios, Él en nosotros. Por eso, a Él sea la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén. ¿Qué más hace ese poder de la resurrección? Nos hace entender que nosotros, si vivimos para Él. Y si morimos para Él. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, indicando, de todas formas, yo vivo en ese poder de la resurrección, sea que esté vivo acá o sea que este cuerpo no esté, ya estoy en el poder de la resurrección. Nosotros recibimos una resurrección dentro de nosotros. Déjeme decirle, y quiero aterrizar un poco en asuntos de la vida cotidiana. Hay áreas todavía donde tienes que recibir el poder de la resurrección. Hay cosas que han muerto en tu vida que tienen que ser resucitadas. Recuérdalo, por favor. Yo sé que el Espíritu Santo va a traer a tu mente, a tu espíritu, el entendimiento de comprender qué cosas he dejado morir en mi vida. Por eso en Apocalipsis le habla el Señor al ángel o al pastor de la iglesia y le dice, ojo con las cosas, ten en cuenta las cosas que estás dejando morir. Ojo, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. En otras palabras, amados, es tiempo de que nosotros miremos qué cosas todavía
necesita resucitar en nosotros. Por eso dije al comienzo, estamos siendo transformados. ¿Qué significa eso? Que cada día la resurrección, ese poder, va abarcando o va incrementándose en nosotros hasta llenarlo todo. Es como la levadura que una mujer planta en 3 medidas de harina, lo dice la parábola de Jesús. El reino de Dios es como la levadura que una mujer coloca en 3 medidas de harina. Esa levadura es el poder de Cristo, es la vida del resucitado, es Dios mismo en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo, hasta que todo fue leudado. Revisa, no podemos quedarnos toda la vida. No, estoy en proceso, dicen muchos, para excusar sus carnalidades. No, mi amado, no es que solo estés en proceso, es que hoy yo voy muriendo para que la vida del resucitado se incremente en mi vida. Por lo tanto, mis amados, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice. Repito, Segunda de Corintios 4, verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, cuando creó todo, es el que resplandeció. Subraya en su Biblia, lo que sea allí, ese verbo resplandecer. Note, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Note, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es entonces lo que la resurrección hace en nosotros? Dice, resplandece en nuestros corazones. Cuando habla de corazones, note que está enfocándose más a lo interno, al interior de tu vida. Hermano, de nada sirve tener apariencia de resucitado, pero corazón de sepultado, de muerto. Pero cuando tú tienes en tu interior el poder de la resurrección, esa luz que Dios dijo allá en Génesis 1, sea la luz, esa misma luz ya ha resplandecido. Entienda los verbos en el nuevo pacto, que la mayoría, todos por así decirlo, están conjugados en tiempo pasado. Él resplandeció en tu corazón. Ahora, esa luz que resplandeció en tu corazón tiene que ir incrementándose hasta llenarlo todo. La tarea de los hijos, escúcheme, no es criticar a quien anda mal, a quien fracasa, a quien cae. Es caminar entendiendo y trabajando en que esa luz que un día resplandeció en ti se incremente más y más, hermano, hasta que ya todo sea lleno con esa luz. No podemos tener nosotros áreas oscuras. Hablo en términos espirituales en nuestra vida, porque lo espiritual se manifiesta en lo material, en lo terrenal. No podemos tener áreas oscuras donde el poder de la luz del resucitado no haya sido incrementado. Ese es tu trabajo. Ay, Señor, cámbiame. No, Él ya resplandeció en tu corazón. Y si Él resplandeció en tu corazón, tendrá que incrementarse, note, hasta llenarlo todo. Pero me gusta este versículo porque dice en 2 Corintios 4:6 que si Él resplandeció en tu corazón, lo hizo fue para iluminarte el conocimiento de la gloria de Dios. Y aquí es un punto muy clave. Mucha gente dice, yo no necesito tener conocimiento porque el Espíritu me revela todo. Es una falsa doctrina, porque lo que el Espíritu hizo en nosotros, resplandecer esa luz en el corazón del hombre cuando estábamos como la creación al comienzo, desordenados y vacíos, con un abismo en tinieblas, lo hizo para que gradualmente se ilumine el conocimiento de la gloria de Dios en la faz. Faz es rostro de Jesucristo. Por lo tanto, escúcheme esto. Y aquí quiero ser un poco reiterativo en este punto. La gloria de Dios es Cristo, pero lo que se va a ver en un ser humano, en un hijo de Dios, que en el corazón le ha resplandecido su luz, es la cara de Cristo. Wow, ¿cómo así? Hermano, mire, si la gente puede ver la faz de Cristo en ti, la cara de Cristo en ti,
esa luz que que resplandeció en tu corazón un día, se está incrementando. Por favor, que en tu casa en este momento puedas decirlo: Señor, la gente va a ver el rostro de Cristo en mí. Ojo, rostro, eso es metafórico porque no podemos ver el rostro de Él, pero es que para eso te estableció a ti, para que Él pueda ser visto. Entonces, si no se ve el rostro de Cristo en nosotros, si no se ve la expresión de Cristo, entonces no has entendido que en tu corazón la luz resplandeció. Dice, Él es el que resplandeció, Él mismo, porque Cristo no tiene luz, Él es la luz. Por lo tanto, amados, esto cambia el panorama del entendido, del que lo comprende. Ya no vive en las ataduras de la religión, ya no vive con mandamientos de hombre, vive en la libertad gloriosa, ay Dios, de los hijos de Dios. Y esa libertad no es libertinaje, es la libertad que se vive cuando sé que yo opero en el poder de la resurrección, cuando el poder del resucitado habita en mí, cuando la luz que es el resucitado resplandeció en mí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esa revelación de la resurrección, cuando tenemos esa revelación, esa iluminación de la resurrección, van a ocurrir varias cosas aparte de las que ya vimos en lo que hemos estado viendo. Note lo que va a ocurrir. La vida abundante del resucitado se incrementa en nuestro interior por la palabra que Él nos ha dado. Repito, la vida abundante del resucitado se incrementa en nosotros por el poder de la palabra que nos ha dado. Lo dice aquí, Juan 6:63. Si lo puede leer conmigo allá en su casa, léalo. Juan 6:63 dice, Jesús dijo, las palabras, ojo, las palabras que yo hablo o les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Wow. En otras palabras, esa palabra que el Señor nos ha dado, y quiero aclarar, una cosa es tener la Biblia, pero otra cosa es tener la palabra. Mucha gente lee la Biblia, pero no conoce la palabra. Mucha gente se sabe la Biblia, pero nunca ha disfrutado, ni mucho menos experimentado el poder de la palabra. Jesús dijo, la palabra que yo hablo. Por lo tanto, cuando Dios habla, tienes que saber que la manera como Él habla es a través del resucitado. Hebreos 1 dice, verso 1 dice, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas. Note, hay varias cosas ahí. Otro tiempo y muchas maneras. En otro tiempo. Pero en estos postreros tiempos, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. La pregunta es, ¿cómo te habla por el Hijo? Te respondo, desde adentro, porque el Hijo habita en ti. Y esa palabra que el Hijo ha hablado, que tú puedes verla en la Escritura, pero esa palabra que está en la Escritura no se puede ver a menos que los ojos del entendimiento sean iluminados. Y entonces es cuando esa palabra realmente es vida, espíritu y vida. Hermanos, seamos honestos. Los sicarios tienen la Biblia, los brujos tienen la Biblia, y que me escuchen, escúchenme, todos tienen la Biblia, pero ¿tienen la palabra? No, porque la palabra, al tenerla, la evidencia es la vida del resucitado. Por eso dijimos, resucitados para reinar en vida. Entonces, esta iluminación o la revelación de la resurrección va a generar una vida en incremento dentro de nosotros. Ya no vas a poder ver la resurrección como un suceso histórico en el tiempo, porque eso no te trae vida ni te transforma. Vas a ver la resurrección como algo que, aparte de estar en el tiempo, en la historia, está dentro de ti. Bendito sea el Señor. También esta iluminación de la resurrección va a incrementar en nosotros la fe del Hijo. Va a incrementar en nosotros la fe del Hijo. Hermano, una palabra clave que hoy estamos diciendo es incremento. Si no hay incremento,
¿Sabe qué es incremento? Que va creciendo, crecimiento. Va a incrementar en nosotros la fe del Hijo. Recuerde lo que la palabra dice. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios incrementa en mí la fe del Hijo de Dios, como Pablo magistralmente nos lo dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo porque estoy crucificado con Cristo, Él vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Las situaciones caóticas de la vida te aplastan, te desaniman, te deterioran, te deprimen. ¿Sabe por qué? Porque no hay un incremento de la fe del Hijo en ti. Tú no necesitas que el pastor te imponga manos, te lo voy a decir con respeto, para sentirte mejor en la semana. Tú necesitas es que por la obra del Espíritu hay un incremento en ti de la gloriosa fe del Hijo de Dios, que es el autor y consumador de la misma. Wow. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por lo tanto, para oír esa palabra, tiene que haber una resurrección que es igual a un despertar. El poder de la resurrección hay en ti, genera un despertar para poder oír. Nadie puede oír si está dormido. Nadie puede oír si está muerto. Por eso es que en Él fuimos resucitados, para que en ese poder de su resurrección, esa palabra oída, pero más que oída, sea activada en mí, entendido en que resplandeció en mí y se incremente en mí, amado. Esta palabra tiene que cambiarnos la vida. Por lo tanto, vimos entonces que esta resurrección genera vida dentro de nosotros. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. También vemos que esta resurrección gloriosa genera el incremento de la fe del Hijo, Gálatas 2:20, Romanos 10:17. Pero en tercer lugar vemos que este poder de la resurrección nos lleva siempre en un continuo cambio. Siempre va a generar cambio en nosotros. Si tengo la palabra de la resurrección, el poder de la resurrección, al resucitado en mi vida, estaré continuamente en ese proceso que hablamos hace un ratito de la transformación. Note esto ya para terminar. El hablar de los resucitados. El hablar de los resucitados. Porque si hay un momento para que se pueda evidenciar lo que hay dentro de ti, es cómo hablas en medio de esta crisis que estamos viviendo. Los resucitados, dice la palabra claramente, que si alguno habla, hable conforme a la palabra que Dios da, o sea, conforme a Cristo. Dice, también tengo acá escrito que los resucitados, ¿cómo hablan? Ellos hablan lo que Dios es. Wow. Repito, los resucitados hablan lo que Dios es. Ay, Dios, bendito sea el Señor. Los resucitados hablan lo que Dios tiene, lo que Dios es, lo que Dios tiene. Los resucitados hablan lo que Dios hace. Ojo con esas tres áreas interesantes o esferas de la vida del resucitado en su lenguaje. Número uno, los resucitados hablan lo que Dios es. Los resucitados hablan lo que Dios tiene. Los resucitados hablan lo que Dios hace. Ahora, los resucitados hablamos lo que somos en Él. Los resucitados hablamos lo que tenemos en Él. Los resucitados hablamos lo que hacemos en Él. Oh my God. Esto es poderoso. Yo quiero repetirlo para que usted lo pueda escribir ahí, si lo quiere escribir en su cuaderno, donde quiera escribirlo. Los resucitados hablamos lo que Dios es. Los resucitados hablamos lo que Dios tiene. Los resucitados hablamos lo que Dios hace. Ahora, los resucitados hablamos lo que somos en Él. Los resucitados hablamos lo que tenemos en Él. Los resucitados hablamos lo que hacemos en Él o Él por medio de nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor, mis amados. Por lo tanto, la base de la fe de los hijos de Dios, ¿qué es la fe del Hijo? ¿Sabe qué es? Es la palabra que hablan desde la revelación,
del poder de la resurrección. Y repito esto, no sigas celebrando la resurrección como un suceso histórico. Hazlo si quieres, pero más que eso, celébrala como una vida gloriosa dentro de ti. Escúcheme, y ya aterrizando. La resurrección, si quiere colocarlo en mayúscula, no es algo, es alguien. La resurrección no es algo, es alguien. Jesús dijo, Juan 11:25. Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy, yo soy, dijo Jesús, la resurrección. Él no dice, yo tengo resurrección o yo doy resurrección. Dice, no, yo soy. Por lo tanto, el que cree en mí, ese en, esa expresión en es dentro de él, que está en él, aunque esté muerto, vive porque tiene la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Rápidamente, los resucitados, que somos usted y yo como hijos de Dios, no somos gobernados por las cosas de la tierra. Oh my God, esto es duro. Los resucitados no somos gobernados por las cosas de la tierra. Colosenses 3, verso 1 y 2. Colosenses 3, verso 1 y 2 dice, si pues has resucitado con Cristo, se lo voy a parafrasear en una versión más contemporánea, ya que ustedes han sido resucitados juntamente con Él, pongan la mirada en las cosas de arriba. Wow. No te distraigas en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, o sea, del ámbito celestial. Lo que a ti y a mí nos compete es de donde nosotros venimos. Nosotros venimos del ámbito celestial, nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, aquí estamos de paso. Entonces, el resucitado pone sus ojos en las cosas de arriba. La pregunta es, ¿te gobiernan las cosas de acá? Recuerde el tema, resucitados para reinar en vida. Y ahora sí, como dice el buen pastor, por último, los resucitados han sido renacidos para una esperanza viva. Los resucitados hemos sido renacidos para una esperanza viva. Wow. Primera de Pedro 1, verso 3. Primera de Pedro 1, 3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Papá, escúchame, tú estás renacido, pero no porque eres un buen teólogo, no porque como muchos se jactan de su teología, no, es por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, seas teólogo o no seas teólogo, analfabeta o letrado, la resurrección trasciende todo. Ese poder de la resurrección es el que nos ha hecho renacer. Por eso tenemos una esperanza viva. Que se acabe todo, que venga el caos, que hay crisis, tenemos una esperanza viva. En él estamos seguros. Podemos disfrutar, disfrute de su familia, disfrute del tiempo en casa, disfrute de lo que come, disfrute todo, porque usted es un renacido por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Wow. Y esto genera lo siguiente. Tú no eres movido por los temores. Voy a decirle algo. Cuando yo diga una frase, usted va a repetir esto al siguiente. Note lo que vamos a hacer. Tú no eres movido por los temores. La resurrección vive en ti. ¿Vale? Vamos a practicar en su casa. Tú no eres movido por los temores. La resurrección vive en ti. La muerte no te atemoriza. La resurrección vive en ti. Las amenazas no te detienen. La resurrección vive en ti. La crisis no te destruye. La resurrección vive en ti. Y por último, el poder del resucitado
o el resucitado mismo me habita. Vamos, dígalo ya, es lo último. El poder del resucitado me habita. Lo demás que haga fila. Si ese poder del resucitado me habita, hermano, las tinieblas, la muerte, ningún diablo tiene poder, porque el resucitado al resucitar destruyó al diablo, destruyó la muerte, destruyó la aflicción, la separación de Dios, te hizo uno con él, trajo el cielo a la tierra. ¡Oh, wow! Todo lo ha consumado, hecho está, tetelestai. Amén. Gracias a cada uno de los que han estado juiciosos en esta transmisión. Mis amados, y espero que esta palabra de hoy quede como una semilla en su corazón. Y que ojalá haya tomado nota, porque se le olvida mucho a uno lo que no escribe. Y que usted se levante en victoria. No se deje oprimir, deprimir o suprimir por las tinieblas. La resurrección, que no es algo, es alguien, habita en usted. Saludo a cada uno de los amados amigos que están conectados. Podría acá leer todos los comentarios que han escrito, pero el tiempo se va. Entonces quiero orar por ti desde acá, de donde estoy. Donde quiera que estés, ora conmigo. Padre, gracias porque el resucitado me habita. A partir de hoy, Señor, no le temo a las circunstancias. No le temo a las malas noticias. No le temo a la tempestad, porque el poder de la resurrección opera en mí. Gracias, Señor, por resplandecer en mi corazón, como tu palabra dice. Gracias porque a través de mí resplandece el rostro de Jesucristo. Gracias, Señor, porque por tu gloriosa y majestuosa gracia me has sentado con Cristo en lugares celestiales después de haberme resucitado. Gracias, Señor. Oro para que tengamos el entendimiento de lo que implica ser un resucitado y no entenderlo. Gracias por cada familia, Señor, aquellos que están en enfermedad. Señor, que desde esta plataforma del poder de la resurrección podamos creer por sanidad. Aquellos que están en crisis, llámese económica, familiar, emocional, Señor, con temores acerca del futuro, Señor, cosas que están mucha gente esperando y no han adquirido, Señor, que ese poder que operó en Cristo al levantarle de los muertos, al resucitarle de los muertos, que siga operando en nosotros, Señor, para la seguridad de que las cosas en Cristo nos han sido dadas por la gracia del Padre. Gracias por la iglesia, Señor. Bendecimos a cada hermano de esta casa, Centro Integral Vida y Luz, y a todos los que nos ven en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos y en Europa, Señor. Gracias por cada persona conectada, Señor. Que esa vida del resucitado sea una realidad en nosotros. Que no celebremos más, Señor, la resurrección como una historia. Que pasemos de la historia a la realidad de vida, de que el resucitado nos habita. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecidos, amados. Disfruten de este tiempo, de este resto del día y sigan siendo felices. El pastor les dice, chao.